Credibilidad, información, profesionalismo, libertad. Es Derecho a Saber, con el periodista Eric Pacheco Beltrán. Aquí estamos, en la estación del Querobús. La estaba regando yo por aquí esperando mi camión. En la estación del Querobús. Querobús. Esperando mi estación del Querobús. Quiero que me llevemos lejos, muy lejos de aquí. Acompañado por este cantante famoso, Alex Lora, recorriendo la ciudad en un crobús. Hoy le digo, vimos al gobernador salir en un video, mandar un mensaje y decir que no se va a tolerar. Lo que le digo pareciera contradictorio, porque en realidad no conocemos cuántos concesionarios han sido sancionados. Mientras está este contexto, le digo, en este programa, a lo largo de la próxima hora, vamos a estar platicando de temas importantes en el tema del transporte público, de lo que se ha avanzado y de los retos que conlleva este asunto. Vamos a escuchar al gobernador y empezamos con esta charla. Ayer por la noche se registró una falta de servicio por parte de la empresa Crobús en varias rutas del sistema del transporte público. Desde el primer minuto instruí establecer una comunicación inmediata con los concesionarios a fin de restablecer el servicio. Como medida inmediata, se brindó servicio gratuito por medio de unidades de transporte de personal y taxis en las zonas de mayor concurrencia. A los concesionarios, les reitero, mi gobierno no tolerará se pretenda utilizar la afectación a los usuarios del transporte público como moneda de cambio en la mesa de negociaciones. Querétaro es un estado de paz y de estado de derecho. Aquí convivimos, aquí dialogamos y superamos nuestras diferencias. Ese es el único camino para encontrar acuerdos en beneficio de la ciudadanía. El camino del diálogo, el camino de la aplicación estricta de la ley. Muchas gracias. Bien, pues ahí está lo que señaló el gobernador y le digo, esto que ocurrió nos da pauta para comenzar a platicar sobre todo este asunto del tema del transporte público y para ello le doy una muy cordial bienvenida a un invitado, Eugenio Arredondo, del Instituto Mexicano del Transporte, experto en estos temas, y yo le agradezco mucho que nos acompañe este día. Gracias por la invitación, Eric, aquí estamos para servirte. Bueno, ya les narrábamos un poco esta situación un poco complicada en el tema del transporte público, pero hay cosas que se han hecho importantes en este sexenio, como es la inversión de casi 580 millones, al menos es el dato que tenemos hasta junio del año pasado, en la construcción de estos ejes, de las estaciones. Y pues bueno, ¿qué le diría de entrada, ingeniero, a la ciudadanía, a la audiencia de TV UAC, de Radio UAC, a quienes nos siguen en redes sociales, sobre los pasos que han sido, pues de alguna manera, positivos en este sentido en materia del transporte? Adelante. Sí, pues mira, sobre todo hacer un reconocimiento al nuevo gobierno que ha tomado con mayor interés que los anteriores el tema del transporte. No es suficiente, pero ya es un avance. El transporte, como lo habían recibido, según lo publicado por INEGI en las encuestas de movilidad a nivel nacional, Querétaro estaba evaluado como la peor ciudad por sus ciudadanos en materia de transporte público. Entonces, de ahí parte el gobierno y arranca hacia inversiones en estos sistemas de transporte que ellos llaman Crobús, que es un camión de cama baja, cómodos, con estaciones específicas para ellos, con carriles confinados, la mayor parte de los recorridos, que buscan atraer usuarios, eliminar los camiones alternativos que proveían el servicio en las rutas que ellos ahora tienen,
y de esta manera hacer más fluido el transporte en algunas partes de la ciudad. Todavía hay camiones del antiguo esquema que circulan por gran parte de la ciudad. De hecho, la mayor cobertura geográfica lo dan esos camiones. Entonces se requiere un mayor esfuerzo para proveer cobertura en territorio, cobertura en horarios con mayor servicio para que la ciudadanía pueda salir de su trabajo o de la escuela ya anoche y trasladarse a su destino, porque muchas veces no hay ni rutas ya más tarde. No hay rutas que los lleven a sus destinos y entonces la gente no tiene manera de transportarse. Y también la manera de reducir el congestionamiento si lográsemos atraer automovilistas para que fluyan más eficientemente las calles de la ciudad. Hay mucho que hacer. O sea, el gobierno ha emprendido unos pasos importantes. No es suficiente. De hecho, en una evaluación que se pudiera hacer a priori, partiendo de que estaba reprobado cuando empezó este gobierno el transporte público, ahorita apenas es un panzazo. O sea, se requiere un mayor esfuerzo por parte de la autoridad para ampliar la cobertura. ¿Qué ocurre cuando el gobierno construye obra pública, vialidades, bulevares, autopistas a 4 carriles? A 6 o a 12. Exactamente. ¿Qué pasa cuando el gobierno hace esto, el gobierno del Estado? Lo que ocurre, y esto es un tema de economía que pues, yo conozco bien por mi formación como economista en transporte, es que atraes tú automovilistas, atraes tú pasajeros de transporte público al auto particular, porque como no hay cobertura suficiente con el transporte público, no hay horarios que te satisfagan, entonces agarras un automóvil o lo compras o lo pides prestado y haces el viaje ahora en auto. Cuando los pasajeros empiezan a abandonar el transporte público empieza a perder ingresos. Cuando pierde ingresos, entonces el transportista pues, primero intenta subir la tarifa. Si no puede subir la tarifa, entonces baja la calidad del servicio, baja la frecuencia e inclusive llegaría a cerrar la ruta. Así que cuando ya el pasaje ahora convertido en nuevos conductores satura las vialidades con más automóviles y el viaje es más lento en las nuevas vialidades, en las nuevas carreteras urbanas, entonces es más pesado el viaje, es más tardado y más costoso. El automovilista ahora, si quisiera regresar al transporte público, resulta que ya no hay transporte público, porque quebró o quitaron la línea. Y entonces ahora ya no hay manera de regresar y se aumenta el congestionamiento en la ciudad. Esto se le llama la paradoja de Pillot, Knight y Downs, porque cuando tú haces inversión pública en transporte para automóviles, atraes o generas automovilistas y entonces le bajas tu pasaje al transporte público. Así que de cierta manera el gobierno sin querer hace competencia desleal contra el transportista o desincentiva el viaje en el transporte público. Si estas inversiones millonarias o multimillonarias que se hacen en carreteras o vialidades de altas especificaciones se hicieran o canalizaran al transporte público, entonces tú atraerías más pasaje al transporte público y el transportista sufriría menos con la tarifa. Porque ¿qué pasa? Tiene que dar el servicio con un camión de X características, especificaciones con determinadas rutas y frecuencias y baja el pasaje a la mitad, pues él pierde la mitad de los ingresos, entonces va a querer subir. En ese caso, el concesionario quería duplicar la tarifa. Si lo hubiera logrado, entonces hubiera bajado aún más el pasaje. Suponiendo que hubiera tenido el permiso de subir la tarifa a lo que él quisiera, tendría menos ingresos, porque habría menos pasaje, habría más taxis y la gente acabaría comprando más carros o alquilando uno. Entonces es un problema que el Estado tendría que poner orden, canalizando de una manera más integral las inversiones públicas. Así es, ingeniero. Pues mire, comentarle también que en este sentido, en el caso de lo que ya nos comentaba el ingeniero, más o menos en 2015, de acuerdo a una encuesta que hizo el Instituto Queretano del Transporte, el 67% de los usuarios del transporte público en Querétaro lo calificaban como malo o muy malo. Entonces, habrá que estar atentos cómo se va evolucionando esta cifra, hasta dónde la gente
puede decir que la percepción que le parece mejor el transporte público, por una parte, ¿no? Y por la otra, mire, tiene que ver este otro dato también muy interesante sobre que el transporte público estaría, si bien hay un apoyo importante del gobierno, ahorita diríamos pasando de panzazo. La duda, ingeniero, hay dos ejes que se construyeron en la primera mitad del sexenio. Se hablaba de un plan estatal a varios años, en este sexenio también, donde se construirían 7 o 8 ejes. Llevamos 2. ¿Va a dar tiempo? ¿O esto es rápido? Si se construyeron, a lo mejor la ciudadanía, como a mí le parecería lógico que si se construyeron 2 ejes en el primer trienio, en el siguiente solo se construyan 2 ejes. No hay en realidad una cuestión de un índice para ir viendo cómo se va desarrollando este plan. Al menos no lo conocemos que públicamente lo hayan hecho. ¿Pero da tiempo? ¿Dará tiempo? Fíjate que sí da tiempo. Lo que no sé es si la autoridad lo vaya a hacer, porque el gobierno, ahorita lo puedes ver si recorres tú la ciudad en tu auto, ha emprendido una gran cantidad de obra pública para construir nuevas vialidades. Están construyendo varias carreteras de 2 a 4 carriles o 6 carriles inclusive, lo cual va a incentivar aún más el uso del automóvil. Allá para donde yo trabajo, para el Instituto de Transporte, en la carretera 461 rumbo a Galindo, por ejemplo, en un conteo que hicimos hace unos años, habíamos en horario diurno de 7 de la mañana a 8 de la noche, habíamos contado 23 autobuses de transporte público, el Flecha Azul, que corre en la zona. Y en el mismo tiempo de aforo, contamos 500 autobuses de transporte personal. O sea que es tan malo el transporte público que se ofrece en la zona que mejor el empresario prefiere pagar un transporte dedicado a sus obreros para ir y llevarlos. Ellos mismos. ¿Por qué? Porque el transporte no es confiable y el trabajador nunca llegaría. Pues para que pueda tener el trabajador a tiempo en la fábrica y abrir la planta a su hora prevista, pues tiene que pagar un transporte, lo cual aumenta el congestionamiento. Entonces ahora ves las vialidades llenas de transportes particulares, más mucho camión de transporte de personal, que no necesariamente está muy bien calificado, porque han aumentado los accidentes y ha habido muertes muy lamentables, o sea, accidentes terribles, involucrando este tipo de transportes. Entonces la autoridad aumenta su trabajo porque ahora tiene que regularlos, tiene que revisarlos, el transporte de personal que tienen las empresas privadas o parques industriales. Por tanto, si hay tiempo, lo que no sé si haya interés, o más bien, si tienen suficiente previsión para invertir el dinero, no en infraestructura para automóvil particular, sino en infraestructura para transporte público. Se necesita que el gobierno crea lo que están pronosticando. Si van a hacer atractivo el transporte público, pues tiene que ser accesible y asequible. O sea, que yo pueda llegar a él y que además lo pueda pagar. Si no puedo llegar a él y no lo puedo pagar, no lo voy a usar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a generar más automovilistas y vas a tener más congestionamiento, aumentando la huella de carbono, aumentando los percances viales, aumentando el estrés urbano, aumentando el sobrepeso de la persona que ya no se ejercita porque ya sale de su casa, toma el carro, la cochera, se va al trabajo y entonces esto es una cadena de desgracias que aumentan los costos externos que paga la sociedad queretana por una ineficiencia que se podría atacar desde raíz. Me parece que el gobierno lo tenía muy claro, pero las inversiones no dejan de entrever que vayan a tener mucho éxito en sus propios proyectos, en sus propias expectativas. Eso es, ingeniero. Recordarle a las personas que nos siguen en TV UAC, aquí tengo los números de teléfono por si se quieren comunicar y darnos sus opiniones, hacerle alguna pregunta al ingeniero. Mire, es el 192-1200, extensión 37120 en el estudio de TV UAC y en Radio UAC el 192-1293. Ahí pueden poner en contacto y vamos a estar platicando, le digo, a lo largo de la próxima hora sobre el tema del transporte público urbano. Y también comentaba, ingeniero, hay una situación
relacionada entre si hay un buen transporte público, las inversiones en carreteras y la cuestión de que tengamos más vehículos en las calles. En este sentido, mire, comunicarle, hay una red social, esta de Facebook, donde me llamaba la atención hace rato una pregunta que lanzaba una ciudadana sobre hasta dónde se bajarían precisamente de su automóvil para subirse al transporte público urbano, o en dado caso, si utilizan el transporte público urbano, hasta dónde, si tuvieran los recursos, se bajarían para subirse al automóvil, ¿no? Y las preguntas, la verdad, las respuestas de la gente que interactúa en esta página de Querétaro Informado se llama, resultó muy interesante porque nos da luz de qué es lo que está pensando el ciudadano. Antes de que le dé lectura a algunas de las respuestas, a mí me gustaría preguntarle si realmente tiene un efecto de percepción, de un efecto cultural, social, en realidad, que por ejemplo el gobernador o los gobernantes o los secretarios se muevan en transporte público urbano y no en sus vehículos. O sea, ¿esto realmente contribuye o no? ¿Cuál es su percepción? No, bueno, definitivamente, si tú ves que una persona que hace comida, que vende alimentos, se come lo que él hace, pues dices que son alimentos saludables, nutritivos. Si yo veo que el funcionario a cargo del transporte público viaja en transporte público, dirías, pues es que el hombre pues realmente predica con el ejemplo. Y el transporte es tan bueno que él mismo viaja en transporte público. Por ejemplo, yo ahí donde estudié en Inglaterra, en la Universidad de Leeds, el director de la facultad donde yo estudié, de Economía de Transporte, y el rector de la universidad viajaba en transporte público. O sea, gente que tiene un ingreso muy alto y viaja en transporte público. Así que esto viene a colación porque esta frase que manejan los economistas es en donde las sociedades prósperas no son aquellas donde todos los ciudadanos viajan en su auto particular, sino donde todos los ciudadanos, incluso los ricos, viajan en transporte público. Cuando tú logras atraer a la clase alta o clase media al transporte público, puedes decir que tienes un buen transporte público. Si un funcionario público de la ciudad o del estado no viaja en transporte público, es porque el transporte público no es tan bueno como podría ser. Claro, otros como yo viajamos en bicicleta. Y pues la bicicleta es más versátil, te mueves a la hora que tú quieras, la ruta que tú quieras, en los horarios y tiempos. Pero no todos pueden viajar en bicicleta, o la distancia no lo permite. Entonces el transporte público es muy importante. A mí como ciclista me conviene que haya más transporte público y que más ciudadanos viajen en transporte público, porque se vaciarían las calles de autos. Entonces sería más segura la ciudad. Menos riesgos. Fíjate que evaluamos en Querétaro cada año quién es más rápido en la ciudad. Si tú tienes que viajar de un punto a otro en un radio de menor a 7 kilómetros, entre automóvil, entre motocicleta, entre autobús, de transporte público, entre la bicicleta, caminar y correr, ¿quién es más rápido? Lo venimos haciendo desde 2011. Y en 2014 nos dio un resultado que no esperábamos que sucediera, fue increíble para nosotros verlo, que el peatón llegó antes que el transporte público. 2014. Se lo llevamos al gobernador, a la gente del tema de transporte en el estado y en la ciudad, y no creyeron. Bueno, al año siguiente INEGI evaluó que teníamos el peor transporte público del país. Ahora, el año pasado que hicimos el ejercicio, en noviembre pasado, el transporte público había mejorado un poco porque el pasajero que viajó en él, pues llegó en cuarto lugar. El primer lugar fue la bicicleta, el segundo lugar fue la motocicleta, en tercer lugar fue el corredor, en cuarto lugar el automóvil junto al transporte público. Entonces ya había avanzado bastante. Al último lugar llegaron los peatones. Entonces llegaban, al menos ya le ganó al peatón. Es más rápido viajar, en este caso fue desde la Deportiva de la UAC hacia el pueblito, y la meta fue en el Templo San Antonio, acá en Corregidora y Ángela Peralta. Entonces, el último lugar fue el peatón, lo cual esperarías, porque la distancia de 7 kilómetros, pues tiene que ganar el transporte público. Ganó, pero no con mucho, ¿eh? O sea, el transporte público fue más rápido, pero no con tanto como tú esperarías. Ahora, este año haremos el ejercicio otra vez, el 22 de noviembre, el jueves, más o menos en un mes y cachito. ¿Quién es más rápido en la ciudad de Querétaro? Vamos a evaluar en estos modos de transporte. El que quiera participar, bienvenido. Un amigo de mi trabajo, a quien yo aprecio mucho,
patrocina incluso a repartidores de pizza para que ver si ganan. Hay premios a los primeros lugares, hemos conseguido ya patrocinios modestos, pero ya hay premios a los que quieran participar. Y es que la ciudadanía participe y vean cómo puedo yo viajar más rápido en la ciudad. Yo esperaría que el transporte público fuera muy atractivo. La realidad es que no lo es todavía. El gobierno sabe que tiene un reto y espero que lo asuma y que le crea sus proyectos. O sea, ellos creyeron hacer 7 ejes estructurantes, pues que los emprendan. Pero como invierten tanto dinero en vialidades para automóviles, ¿qué van a hacer? Van a atraer nuevos automovilistas, viajes más en automóvil. Una carretera de 2 carriles que tiene un aforo de 5,000 vehículos y lo creces tú a 4 carriles, pues te va a dar 10,000 vehículos, van a llegar 5,000 más, cuando podrían viajar estos en transporte público. Entonces, se necesita que el gobierno apoye al transportista. ¿Cómo lo va a apoyar? No invirtiendo tanto en el competidor o sucedáneo. El sucedáneo del transporte público es el automóvil. Entonces, si tú inviertes en el automovilista, pues vas a pegarle al transporte público, sin querer. No creo que lo haga intencionalmente, o sea, lo hace sin querer. Y al hacerlo, pues el transportista tiene menos ingresos. Ahora, tú me platicabas hace un rato de este percance, de esta señorita que viajaba en el transporte público, que pierde el eje trasero y ella sale lastimada. Bueno, el eje trasero se rompió porque el mantenimiento que tenía la unidad pues, era muy deficiente. Entonces, además hay que verificar que las unidades que están prestando servicio a la ciudadanía son suficientemente seguras y cumplen los estándares mínimos para dar el servicio, si no pones en riesgo a la población. Ingeniero, pues datos muy, muy interesantes que nos llevan a entender un poco más por qué pues mucha gente que utiliza el transporte público urbano hoy en día está pensando en realidad en salirse pues ahorrar, en salirse del transporte público y entrar a este esquema del automóvil. O al revés, pues los del automóvil no se quieren regresar al transporte público. Le voy a dar lectura a algunos usuarios de este grupo, de esta comunidad, le digo, interesante en Facebook. Dice Brenda Naomi: pienso que comprarme un automóvil, ya que saldrá igual gastar en pasaje que en el camión. Ahí nos habla una cuestión precisamente de lo que decía ingeniero de la tarifa, ¿no? Gabriel dice: el punto es que muchos ciudadanos están optando por moverse en vehículo y no en transporte, pues les representa un gasto similar hoy en día. Para una familia que tiene que pagar 8 pesos, 8.50 y 8 pesos con su tarjeta ahora, y son 4 integrantes, pues imagínese 36 pesos para moverse en el transporte público, y si tiene que regresar ya se hizo estos 72 pesos. Entonces, sin duda esto tiene que ver con algo que está definiendo la toma de decisiones de la gente sobre qué medio utilizar para moverse. Roberto Robles dice: pues siempre he pensado que el transporte público de buena calidad da buena calidad en el servicio y que se mueve con buen tiempo. Y pide: la solución no es que haya más autos, sino que evitemos usarlo por lo menos de lunes a viernes. Y así hay varias opiniones. Rigo dice: el servicio público es pésimo y costoso, tienes que invertir tiempo, el cual puede disfrutar en cualquier actividad, sea familiar o pasatiempo. Invertir en un camión compensa, invertir en un carrito compensa ese tiempo y te trasladas con mayor seguridad y en menos tiempo. La cuestión del tiempo es fundamental, ingeniero. Sí. El tema es efectivamente el tiempo. Como no hay cobertura en mi zona con los autobuses que me podrían llevar, no hay cobertura por territorio, no hay cobertura horaria. Yo salgo muy noche o salgo muy temprano y no hay esos servicios, pues yo buscaría alternativas. ¿Qué va a pasar? Que si la ciudadanía va a empezar a comprar automóviles, va a aumentar el congestionamiento. Y al aumentar el congestionamiento, entonces vas a tener más tiempos de traslado, vas a meter más accidentes. Querétaro, por ejemplo, tiene la tasa de mortalidad de 21 personas fallecidas por cada 100,000 habitantes. Es el doble que Ciudad de México. Ciudad de México tiene 10. La media nacional es 14. Entonces tenemos un gran peligro en las calles por el creciente número de automóviles. A esto le sumas el aumento por las personas que fallecen derivado de enfermedades broncorrespiratorias. La contaminación del auto no es gratuita. Ya Ciudad de Querétaro tiene
tasas de contaminación muy altas que deberían empezar a alarmarnos. Además, la obesidad de la población queretana ha subido. Yo lo medí hace unos años, hace unos 8 años, hacia atrás, y habíamos encontrado que la población infantil menor de 12 años había aumentado el índice de prevalencia de sobrepeso de 7% a 35%. Pues cada vez hay más niños aumentando talla, aumentando peso, porque no están en la calle debido al creciente número de autos. Como hay tanto auto en la calle, no puedes usar la calle. La calle se hace inhabitable. Entonces tienes tú que cambiar de tu vida que tenías en Querétaro hace años a una ciudad totalmente motorizada. Parecía que es moderna, pero la realidad es que la población resiente el deterioro de la calidad de vida. Para que la ciudad sea habitable o sea mejor evaluada, tendría que la población poder caminar más fácilmente sin poner en riesgo su vida. Y un tema que también no has tocado, pero creo que hay que resaltar, el hecho del acoso. Apenas lo identificamos en estos desafíos modales hace un par de años, y el año pasado, o sea, notamos que ocurría el fenómeno porque nos reportaban a unas competidoras que iban corriendo o iban en auto. Cuando llegaban a la meta, una competidora que la meta fuera Alameda hace 2 años, la computadora dijo que para cruzar 500 metros fue acosada a las 8 de la mañana, 8:30, 2 veces, en zonas muy céntricas en la Alameda. O sea, llegó a ser muy incómodo para ella. Era una mujer fuerte, joven, pues muy asertiva, entonces no era fácil que se intimidara, y aún así tuvo ese problema. Ingeniero, lo voy a interrumpir, vamos a hacer una pausa. Sí. Nada más le voy a decir al auditorio que otro tema, regresamos también con ese que me está hablando, a ver si tiene algún dato relacionado con cuánto se invierte en carreteras. O sea, ¿qué proporción se va cuando se invierte en transporte público? ¿Cuánto del dinero público se está invirtiendo para carreteras y cuánto para el transporte? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Escuchando Derecho a Saber con el periodista Eric Pacheco Beltrán. Escuchando Derecho a Saber con el periodista Eric Pacheco Beltrán. Gracias por continuar con nosotros. Mira, estamos hablando del transporte público urbano con el ingeniero Eugenio Arredondo del Instituto Mexicano del Transporte. Antes de continuar esta charla, le voy a dar lectura a algunas llamadas que nos hacen llegar. Nuestra compañera Mayra de Radio UAC dice, la señora Irma, no creo que en la mayoría de las familias tengan para comprar automóvil. Si la gran mayoría tiene salario mínimo y 2 o 3 hijos, no creo que les alcance para comprar auto. Yo veo que las paradas están llenas siempre porque no es suficiente el transporte y ni justifica que quieran aumentar y no se justifica que quieran aumentar el precio. Ani Flores, que es de este grupo precisamente que decía de Facebook de Querétaro Informado, pregunta sobre respecto a la tarjeta de prepago. Los usuarios pagaron, hay un paro y sin embargo varios tuvieron que salir de las paradas de camiones sin que se les regresara ese recurso. ¿Cómo se les responderá a ellos o les resarcirá el daño? Pregunta, bueno, pues en realidad se vería muy difícil esta situación que llegara a pasar. Felipe de la Carrillo Puerto dice, les comento que este viernes próximo hay una comisión derivada del plantón y marcha de la sociedad civil realizada el viernes pasado. La cita es en el Instituto del Transporte con autoridades facultadas con la finalidad de ir dialogando sobre estos temas. Ingeniero, si quiere concluir su idea de esto del acoso, de esta chica que andaba en la Alameda y el otro asunto que le preguntaba de las inversiones. Correcto. Entonces, en esta ocasión, la experiencia de los que compitieron en el CFE Modal 2016, no se han dado cuenta, muchas mujeres son acosadas ya sea en el transporte público o ya sea en la calle. Incluso la gente que va en auto, cuando baja del auto, ahí es acosada. Entonces, lo que ocurre cuando tú tienes mucho automovilista, el automovilista difícilmente se va a bajar a atender a alguien que es acosada, ni se da cuenta. En cambio, si tú vas con más peatones, el acoso es más difícil, la agresión física es más difícil. Entonces, una ciudad que se dedica a motorizar a su ciudadanía se deshumaniza. En cambio, si tú inviertes en movilidad alternativa, transporte masivo, cambia el enfoque de ciudad. Sobre lo que...
bueno, el año pasado lo evaluamos, conseguimos con la UAC un apoyo con académicos para medirlo, y es terrible, o sea, hay mucho acoso, al punto que el acoso es un disuasor del uso de la bicicleta, de caminar por la ciudad y de usar transporte público. O sea que las formas más eficientes de movilidad, las más saludables, son las que se desincentivan con el acoso en la calle. Y el acoso es un fenómeno que es complejo, pero si tú aumentas o fomentas el uso del automóvil, no vas a reducir el tema del acoso. Podríamos atacarlo buscando que las calles sean caminables, sean pedaleables, haya transporte público y a la vez mayor número en las calles de personas, el acosador tiene menos espacio para atacar. Y entonces eso facilita o mejora el tema de la seguridad para las mujeres. Inclusive en México se ha notado que hay mayor sobrepeso en la población femenina que en la masculina. Y una hipótesis es que como la mujer camina menos, pedalea menos por el tema del acoso, pues se ejercita menos. Ingeniero, me da la impresión que este tema ni siquiera se ha visualizado por parte de las autoridades y difícilmente entonces podríamos estar viendo a lo mejor campañas o tomando otro tipo de acciones que derivaran en combatirlo. Es que el recurso podría venir del gobierno para fomentar el transporte masivo, el transporte en bicicleta, la caminata, y en este fomento tú tendrías calles más iluminadas, con mayor presencia poblacional, y entonces facilita que la población sea más vigilante. Hay vecinos vigilantes cuando están caminando, si no caminan no se dan cuenta. Una pregunta que te hacía una de las radioescuchas Sí. sobre los tiempos en parada. ¿Qué pasa cuando la población está sufriendo un transporte ineficiente, inaccesible e inasequible? Entonces, aumentan los tiempos de parada. ¿Cómo aumenta el tiempo de parada? Yo llegué a la parada, por ejemplo, se acaba de ir el camión y hay que esperarlo 1 hora a que llegue el siguiente. Entonces, yo tengo un tiempo holgando o muerto en la parada que no me va a pagar nadie y quizá me implique llegar tarde a mi trabajo. En el tiempo de espera se acumulan más personas en la parada. Y entonces, cuando ya habemos 10 personas en la parada o 20, y llega el transporte público que viene cada hora, viene lleno, pues no me va a llevar. Entonces aumenta todavía mi tiempo de espera. Si tú multiplicas mi salario por la hora de espera o el tiempo total de espera por los que se quedaron conmigo y lo multiplicas por todas las paradas de la ciudad, obtienes lo que se llama en economía el efecto Mori. El efecto Mori mide el costo perdido para la sociedad por los tiempos holgando en paradas. Si tú calculas ese costo, encuentras que el gobierno podría incentivar mayor inversión pública en transporte masivo y reduciría los tiempos muertos de la población. A lo mejor a una persona, a un empresario no le importa que el trabajador esté perdiendo tiempo en la parada, no le importa. Le va a afectar cuando no llegue a trabajar o llegue tarde. Entonces su producción baja porque no llega a los trabajadores, porque no hay transporte público. Así que el empresario tiene que ser un aliado del transporte público, porque facilitaría que los trabajadores lleguen oportunamente a trabajar y no gasten tanto dinero en su transportación, porque si no, entonces lo que le paga, un porcentaje significativo de su ingreso, se va a pagar el transporte. Y nos da pie, ingeniero, al otro asunto. ¿Qué tanto se invierte del presupuesto para el transporte público y qué tanto se está invirtiendo para el automóvil, por ejemplo? Fíjate que la cifra no la tengo para este año, pero sí te puedo dar los años previos. En el sexenio que terminó en 2015, el gobierno, Querétaro tenía registrado 80% de la inversión pública en movilidad dedicada al automóvil. O sea que de cada 100 pesos que el gobierno de Querétaro invertía en transporte, 80 iban dedicados al automóvil, ya sea en construir nuevas vialidades o en pavimentar, reencarpetar o mantenimiento vial. Y 20% iba a transporte público y algo en bicicleta, algo para transporte en bicicleta. Ahora aumentó la inversión pública en transporte masivo y aumentó la inversión pública en ciclovías. Sí, pero también aumentó la inversión pública en carreteras. Entonces, aunque hay mayor inversión pública en transporte masivo o transporte en bicicletas, lamentablemente también hubo un incremento
de inversión pública en infraestructura para automóvil. Entonces, el problema persiste. Tendría que cambiarse. El 60-70% de la población no viaja en automóvil particular. Y entonces, estas personas sufren esta falta de eficiencia en la inversión pública. Hay que cambiar la política pública o hay que reorientarla. Yo creo que el gobernador tiene buenas intenciones. Quizá necesitaría algún apoyo, alguna asesoría para que sus cuadros inviertan en los proyectos que él tiene. Él tiene 7 ejes estructurantes que construir, lo comentabas al principio del programa. Sí. Bueno, lleva 2, pues faltan 5. Y no se le ve que vengan 5, porque además estos que ya están, hacen paro. Quieren duplicar el ingreso de la tarifa. ¿Y por qué quieren aumentar la tarifa? Lo explicamos al principio del programa. El efecto Pillot, Knights y Downs, que dice que cuando tú inviertes en transporte para automóvil, le bajas pasaje al transporte público y el transportista pierde dinero. Entonces, realmente también el transportista tenía que ponerse a estudiar economía o asesorarse para exigirle al gobierno o negociar con él. Sí, porque si no, como dice la gente, a final de cuentas empieza a optar por irse a otra manera de moverse como el automóvil. Sofía Sánchez, mire, estamos teniendo varias llamadas, le digo que nos pasa Mayra de Radio UAC. Sofía Sánchez dice, si quieren subir la tarifa, que pongan plataformas para los discapacitados. Me tocó ver una ocasión a una persona que tuvo que desarmar su silla de ruedas y bajar arrastrándose del camión para poder trasladarse. Una situación lamentable. No, ingeniero. terrible, terrible. Porque estos autobuses que corren en los 2 ejes estructurantes son de cama baja. Entonces ellos permitirían el acceso a una silla de ruedas, pero son solo 2 ejes. Y la ciudad tiene muchas más líneas que esos 2 ejes. Entonces, si yo tengo silla de ruedas y yo tengo que viajar de una colonia, Menchaca, Lomas de Casablanca o a otra colonia en la periferia, yo no puedo viajar en silla de ruedas. O sea, acabamos de medir en una tesis que hicimos allá en la Universidad de Toma de Puebla, acabamos de medir la accesibilidad en una ciudad para una persona con discapacidad y las ciudades de México están reprobadas, no digamos Querétaro. Si yo tengo silla de ruedas, realmente tengo una desgracia doble, porque además de que no tengo facilidad de movilidad y que mi vida se ve limitada, la ciudad no se presta, no hay banquetas para mí, no hay autobuses para mí, no hay acceso para eso. Este edificio tiene dificultades para la gente que llega en silla de ruedas. Y casi cualquiera de la ciudad tiene ese problema. Entonces, tenemos retos para adelante. Lo bueno es que hay oportunidades. El chiste es que con la autoridad podamos platicar, que nos preguntaran o que preguntaran a otros especialistas si tú quieres, pero que se asesoren. Porque esta persona que te comenta tiene toda la razón. Ella no sufrió el problema. Si le preguntamos al discapacitado, pues él te va a decir un rosario de desgracias de lo que tiene que sufrir. Así es. Ingeniero, aprovechar también para preguntarle, en el eje de Constituyentes, ahí donde está pues eje importante en la zona centro de la ciudad, vemos las paradas de camiones que son cerradas, se paga de manera previa, pasan ahí los usuarios y abordan de manera más rápida el transporte público urbano. Uno de los puntos que se dijo mucho cuando se construyeron estos ejes era eso, eficientizar el acceso y el descenso. En cambio, en el eje de Avenida de la Luz, allá no hay una parada de camión cerrada, sino que solo se tiene el carril exclusivo y la gente sube al camión como sube en cualquier lugar y paga dentro del camión, pasa su tarjeta. ¿Cómo se puede explicar que un eje cuente con esta infraestructura y otro eje no? En la Ciudad de México vemos que en general todos los ejes que se tiene el Metrobús pues tienen estas características. Aquí no. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál sería la explicación? Pues es muy sencilla, Eri, me da mucha pena, pero se necesita mayor inversión. Se requiere un esfuerzo del gobierno. Es que no es fácil entenderlo porque quizá no viajan en transporte público. Tú lo indicabas muy bien. Sería ideal que estas personas viajaran más seguido en transporte público para visualizarlo. No nada más un día que estén en campaña, sino el día al día. Las personas a las que vamos a darles ese servicio o a las que vamos a proveerle el transporte pueden retroalimentarte. Es decir, yo requiero este tipo de servicio. ¿A mí de qué me sirve que la gente gaste menos en transportación o menor tiempo? Me sirve que la ciudad funcione mejor.
O sea, las personas al gastar menos tiempo y menos dinero en transporte podrán gastar en otras cosas básicas como la comida, la renta, o quizá ir al cine, o quizá comprar más comida para la familia, o pasearse. Eso sería en el costo. Y en los tiempos, tendría más tiempo para estar con la familia, para estudiar. Hay una cascada de beneficios. Entonces, si tú inviertes en acciones que benefician a la mayoría, cosechas beneficios generales. Si no lo haces, entonces cosechas desgracias poco a poco. Son cascadas de beneficios o de costos. Entonces, ingeniero, pues habría que considerar que un eje nos costó más caro que otro. La ubicación en el eje de Constituyentes costó 300 millones y pico, en cambio en el eje de Avenida La Luz fue 200 y pico, pero hablaríamos de una cuestión netamente presupuestaria. O sea, uno pensaría que tendría que haber los ejes con las mismas características en todos lados. Sí, de hecho la idea de hacer el prepago antes de abordar, digamos, como tú dices bien, en el acceso a la parada, beneficia al transportista, porque él tiene mayor control de los ingresos. En cambio, si la gente le paga al conductor, que es el tema de los transportistas, a lo mejor el conductor no reporta todos los ingresos y algo se lo queda a él. Entonces, la idea de hacer el prepago es que el transportista tenga control en los ingresos. La tarjeta precisamente del Crobús, la tarjeta Crobús de este sistema, se la impusieron al usuario. Dicen que hoy en día casi el 100% paga, porque si no, no se sube al transporte público. En realidad, preguntarle, ingeniero, hasta dónde una alternativa habría sido que el transportista brindara un servicio de tal calidad que el usuario eligiera ese servicio y pagarlo con la tarjeta, o sea, a lo mejor con algún descuento adicional, no sé, en lugar de que el gobierno opte por imponérselo al usuario, o es correcto como se hizo, es lo mejor, porque pareciera, como dice, que el beneficio es precisamente para el transportista, aunque se intenten enumerar una cantidad de beneficios para los ciudadanos. Mira, pues aquí tengo que ser muy claro, Eric. A todos nos conviene que las cosas sean lo más transparentes posibles y lo más eficiente. Si tú tenías que los conductores, algunos de ellos, se quedaban con parte del pasaje y no reportaban a la empresa, había pérdidas. Entonces, si tiene pérdidas, el transportista pues no es negocio para él. Entonces, lo que se encontró en otras ciudades de la República Mexicana, León, Ciudad de México, es integrar una sola tarifa y a todos repartírsela. Y para hacerlo tienes que hacerlo de manera que no haya manera de fuga. Al hacer el prepago, tú aseguras que tienes un pasajero que va a usar una unidad de transporte por X número de kilómetros a una hora del día y repartes ese ingreso entre los proveedores de servicio de acuerdo al kilometraje proveído o de acuerdo a la infraestructura suministrada. Y es más fácil. Si no lo haces así, le complicas también al transportista su tarea. Me parece que si buscamos la eficiencia, el pasajero tendría que tener problema para pagar en efectivo o pagar con prepago, porque él finalmente va a pagar. Sin duda es un tema positivo, ¿no? El uso de la tarjeta. Es benéfico, o sea, honestamente es benéfico para todos. En ese caso, ingeniero, nada más habría que abordar esta parte, por cómo explicar que de repente la tarjeta se pone de manera impositiva y días antes de las campañas se retira, ya no es impositiva, este tipo de decisiones. Y lo ligo con otra cosa, la tarifa. Se habían acomodado las autoridades a imponer un aumento en los periodos de transición. Cuando fue el periodo de transición entre Francisco Garrido Patrón y el exgobernador José Calzada, en ese periodo de transición suben 30% la tarifa. Después, cuando se va Calzada y llega Francisco Domínguez, en ese periodo de transición suben otra vez 30% la tarifa, al fin que el que la sube es el que ya se va, ¿no? Y como que así se llevan el costo político, no cargan con el costo político. Pienso, y le preguntaría, ingeniero, que la tarifa tiene que estar lejana a intereses políticos. Sí. Y creo que en ese sentido el Congreso legisló que fuera cada 2 años en agosto. La revisión. La revisión, como iba a ser en agosto pasado. Nada más que, pues, la elección fue impugnada,
de la capital y esto se alargó y entonces pasó agosto y hoy en octubre seguimos hablando del tema de la tarifa cuando se supondría que en agosto tendría que haber terminado. ¿Cómo ve usted este aspecto? 2 años para ir revisando la tarifa, ¿eso es lo correcto? 6 años como se hacía, sigue manteniéndose esto, está contaminado electoralmente, ¿qué podría decir? Mira, la tarifa por ley se debe revisar cada 2 años, la ley de movilidad del Estado de Querétaro. Y la autoridad debe hacer el estudio para calcularla. Y ya sobre el cálculo ve cómo se aplica. Lo que no puede ser es que a la ciudadanía le dejes caer todo el peso de la tarifa si esta es muy alta, porque entonces vas a crear mayores conflictos. Explicábamos al principio del programa que las inversiones públicas en transporte para automovilistas o viajes en automóvil le quitan pasaje al transporte público. Entonces, tú estás compitiendo contra el transporte público al invertir recursos o subsidiar, pues, la movilidad en automóvil. Esto sería en cuanto a la inversión de obra física. También le puedes sumar el subsidio que le damos a la tenencia. A una persona le cobraban de tenencia 6,000 pesos y cuando viene el subsidio ahora paga 400. Entonces perdieron 5,600 pesos de tenencia que podría haber ingresado a mejorar el transporte público. En vez de subsidiar la tenencia, que se hace, se debería subsidiar el transporte público. Porque entonces facilitas que la población tome mejores decisiones. Si tú haces mejor transporte público, lo haces digno, lo haces atractivo, creas mayores coberturas geográficas, mayor amplitud de horario de servicio y los haces atractivos, vas a atraer usuarios. Y si tú bajas usuarios del automóvil, entonces bajará la presión de construir más vialidades, baja la presión de mantenimiento vial. Entonces esos costos los calculas y ves que el subsidio del transporte público en realidad es una liberación de gastos en otros conceptos. Es muy alto el costo de mantenimiento vial, es muy alto el costo de construcción de vialidades, es muy alto el costo de la salud de los ciudadanos queretanos por la contaminación del aire, es muy alto la tasa de mortalidad por percances viales y los ingresos al hospital de gente que quedó lesionada en el accidente o que incluso tiene lesiones permanentes como los que quedan cuadrapléjicos, por ejemplo. Entonces, esos costos, si tú los sumas, ves que la inversión en transporte público es bajísima. Se sigue dando prioridad al automóvil. Así es. Entonces, el subsidio al transporte público se ve como una inversión. Como ahorita el gobierno dice, yo invierto en transporte privado, construyo autopista 4 o 6 carriles. No es una inversión, es un subsidio. Ingeniero, nos queda menos de 1 minuto, pero ¿cómo concluiría esta charla? Yo haría un llamado al gobierno estatal, al gobierno federal, inclusive al municipal, para invertir en los conceptos que tienen mayor beneficio colectivo. Si tú tienes una población mayoritaria beneficiada, tu economía crece y tu felicidad urbana crece. Si no haces eso, la ciudad es muy agresiva y la población está deprimida, enojada, tienes costos externos muy altos. Entonces yo creo que invitar al gobierno a que invierta en los proyectos que le dan mayor beneficio a la población. Ingeniero, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Gracias por invitarme. Le agradezco a la audiencia de TV UAC, de Radio UAC y por supuesto, pues yo me sumaría a hacer la invitación al gobernador Francisco Domínguez a que use el transporte público urbano y se sensibilice en este sentido de las reales necesidades que tiene la ciudad. Nos saludamos el próximo jueves. Que pase muy buena tarde. Gracias. Credibilidad, información, profesionalismo. Libertad. Es Derecho a Saber. Con el periodista Eric Pacheco Beltrán.